Muchas veces cuando recién estamos en esa etapa de salir de la universidad, creemos que tenemos el mundo en nuestras dos manos y que podemos hacer y deshacer, pero siempre hay que hacer el camino. Y creo que eh, el hacer el camino es la clave de lo que vayas a lograr siempre. ¿Qué tal? Estamos acá en el primer episodio de Lo que no nos cuentan. Soy Diego y acá conmigo está Felipe. Hola Felipe, un gusto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Todo tranqui. Bueno, Felipe acá yo le traje invitado porque para mí él tiene mucho que aportar. De nuevo, este podcast, la idea es que mostrarles a ustedes lo que no nos cuentan en las carreras, en la facultad, nuestros amigos, sino realmente irse a lo profundo de las cosas. Y le tengo acá a Felipe, él es un amigo mío y hoy es brand manager de Mini Cooper y BMW Motorrad. Entonces me gustaría, Felipe, que cuentes un poco qué sos, tu trayectoria, qué te gusta. Ok, como estabas mencionando, actualmente estoy como brand manager de Mini y de BMW Motorrad. Eh, Llevo unos cuantos años haciendo ya mi carrera en la parte de marketing, pasando por varios rubros. Y actualmente estoy con vehículos y motos. Genial. Y comentanos un poco cómo llegaste, porque Felipe es colombiano, entonces está acá ya hace un par de años. Contanos un poco cómo llegaste a Paraguay, cómo conociste Paraguay y qué te atrajo. Y lo más importante, ¿por qué te quedaste? Porque muchos de los paraguayos siempre dicen que Paraguay no tiene las oportunidades y por eso se van a otros lados. Y vos fuiste todo lo contrario, vos decidiste venir y quedarte. Y la historia comienza hace aproximadamente 10 años, cuando por primera vez vine a Paraguay. Nos había invitado en ese entonces la Embajada de Paraguay en Colombia para que viniéramos a participar en una rueda de negocios que estaban haciendo en la Expo de Mariano Roque Alonso. Entonces, ese fue como mi primer contacto con Paraguay. Hasta ese momento de mi vida creo que jamás había escuchado sin nada de Paraguay, no estaba dentro de mi panorama, pero se dio la oportunidad de venir y vine en ese momento. Me pareció un país muy interesante, me gustó bastante, era algo distinto a lo que yo conocía en Colombia. Hasta ese momento nunca había pensado irme de Colombia, me gustaba bastante mi país, me gusta todavía, me gustaba todo el tema de todo el ámbito de emprendimiento que había en Colombia, pero me quedó sonando Paraguay. En ese momento estaba en la universidad, estaba en algunos otros temas de política, entonces como que no fue un tema que le diera mucha relevancia. Pasó el tiempo y por cosas de la vida dije, ok, si me voy a otro país. Y dije, bueno, puede ser Paraguay porque me llamó la atención Paraguay. Y así, literalmente fue. No, no hubo mucha profundidad de por qué Paraguay, no hubo ningún trabajo de fondo. Solamente un día, un viernes dije que quería venirme a vivir a Paraguay y el lunes ya estaba emprendiendo mi viaje a Paraguay sin conocer a nadie, sin amigos. La única persona que tenía acá en contacto era la persona que la embajada me había asignado como conductor en ese primer viaje que había hecho a Paraguay y ese era mi único contacto acá en el país. Y así fue mi llegada a Paraguay. No hubo algo de fondo, solamente me gustó y dije, me voy. O sea, fue más, vamos a decir, estar ahí en el momento, sentir Paraguay cuando llegaste y decir, vale, da para hacer algo. Sí, cuando yo vine, veía así como muchas cosas que se podían hacer. Era como, hija, en Colombia tenemos esto, y veo que Paraguay no lo tiene, podría funcionar. Y había muchas cosas que veía, decía, allá tenemos esto, acá no lo tenemos. Y me pareció interesante. Eh, Hasta ese momento nunca en mi vida había pensado mudarme de país, nunca había estado dentro de mi panorama. Y cuando yo le contaba a mi familia, me voy, o a mis amigos, me voy para Paraguay, todo el mundo decía, Paraguay. Y me llegan a preguntar, ¿no es Uruguay? Y decían, no, no, Paraguay. Y todo el mundo, ¿qué hay en Paraguay? Porque no es un país donde la gente piensa emigrar. O sea, generalmente cuando alguien quiere emigrar, mira a Estados Unidos, mira a Europa, mira a otro lugar que no es Paraguay. Y todavía cuando mi mamá habla así con gente que está en Colombia, le suelen preguntar, le dicen, ¿en dónde vive tu hijo? Vive en Paraguay. Y la gente le pregunta, ¿qué hay en Paraguay? Porque no se suele escuchar mucho Paraguay. No somos, no tenemos un buen marketing como país así, Sí, pero la gente no identifica y yo creo que si la gente identificara qué es Paraguay, cómo se vive acá, eh, habría mucho más extranjeros viendo a Paraguay como un punto interesante para migrar. claro, cada vez estamos mejor, por lo menos hace poco lo tuvimos nuestro cambio de calificación de riesgo, ya somos un país que se puede invertir. Así Entonces es. Paraguay creo que siempre está progresando y creo que desde que hace 10, ¿hace cuándo estás acá?
Hace 8 años ya. Y creo que de 8 años a acá, creo que vos sentís que hay una diferencia grande. Sí, no, hay muchísimos cambios en infraestructura, a nivel político también, en incentivos también para las empresas. He visto que el país va avanzando, se va desarrollando y cada vez veo que es más interesante Paraguay a nivel empresarial también. Y contanos, llegaste y qué pasó. Porque me imagino que hoy estás en una posición súper alta. Brand Manager es una posición altísima de marcas espectaculares acá, marcas premium. Pero, ¿cómo fue tu trayectoria para llegar a donde estás ahora? Bueno, en ese momento lo primero que tengo es un choque eh, de mi vida en general, porque llego a un país con 20 años, hoy tengo 28, en ese momento llego con 20 años a Paraguay recién cumplidos. Estaba prácticamente, acaba de pasar de los 19 a los 20, acaba de terminar mi carrera, no había hecho en el ámbito laboral, había estado en proyectos así muy específicos, pero más proveniendo desde la universidad que de un ámbito realmente ya profesional. Entonces cuando llego acá, tengo como estos primeros choques de cuando sales de la universidad y te enfrentas al mundo laboral, en donde piensas que dominas todo y que sabes todo porque acabas de terminar la universidad, crees que todo lo manejas, todo lo sabes, Claro, y cuando llegas a un salís estás punto, todo, wow, yo manejo todo, sé todo, acabé de claro, terminar. claro, y ahí fue mi primer choque contra la realidad, porque me doy cuenta que no era así como yo pensaba la vida. Yo pensaba que yo manejaba todo, que sabía todo y que ya tenía las capacidades para hacer absolutamente todo, porque era como el concepto que tenía de recién graduado, que no había que hacer un camino, sino ya directamente podía Asumir un cargo de asumir un cargo de gerencia. gerente y que todo iba a estar muy bien, porque me Claro. sentía capaz de todo. Ya estuve en esas situaciones. Salí de la facultad y te sentís que puedes con todo y nada es tan grande para lo que vos podés. Y después te chocas que la vida no es tan fácil. Claro, y ese choque pasa y para mí fue mucho más fuerte porque estaba en un país que no era mi país, no tenía familia, Amigos, amigos tampoco tenía porque era un país en el que yo recién estaba llegando. eh, Vine también, ya en un punto que ya la gente le suele comentar, muchos suelen pensar que porque hablamos español, porque somos latinos, somos muy similares. Y no, la realidad es que somos muy diferentes. La cultura, el estilo de vida entre Colombia y Paraguay es muy y distinto. acá tenemos el guaraní también. Claro, estaba el guaraní, el idioma también, habían cambios. Era un choque cultural que yo nunca lo había dimensionado, nunca había pensado que podía existir porque estamos al lado prácticamente. O sea, como que, No están al lado, claro, pero pero somos estamos ahí. latinos. Generalmente se mete a todos los latinos en la misma bolsa y somos lo mismo. Como los sudacas. Es lo que la gente suele considerar. Pero, y yo llegué con ese pensamiento, dije, hablo español, Ya consigo. no tengo una dificultad. Y llego a un país que aparte era un país donde se consigue muchas veces las cosas por amistad, por contactos, y yo no conocía a la gente. No Claro. tenía amigos, no tenía contactos, no tenía familia. Bueno, ese es el tema de Paraguay. Muchos dicen que se van a otros países por eso, porque supuestamente sin contactos, sin esas amistades en puestos interesantes, vos no podés hacer nada. Pero vos estás demostrando que sí se puede. Claro, y se puede hacer un camino. Obviamente, te digo, cuando yo llego era ese choque para saber, yo no sabía en dónde se podía buscar trabajo. Entonces, pero en ese momento, como recién estaba saliendo de mi burbuja, entonces mi primera opción no era trabajar, buscar un trabajo, sino era buscar emprender. Claro. Era con lo que yo había venido en mi cabeza. Obviamente, cuando llego, mi primer año se vuelve el peor año en Paraguay porque no, todo lo que yo traía en mi cabeza no se ejecutó como con la Tra- misma facilidad que yo pensaba que se iba a poder ejecutar. ¿Pero trajiste mucho dinero para invertir? No, yo vine con los ahorros que hasta ese momento tenía un joven de 19 años que acaba de terminar la universidad, que por temas así de la universidad en la que yo estuve, no se podía trabajar a la par, sino era dedicado 100% a la universidad. Entonces vine con esos pocos ahorros que había estado, mi familia no estaba muy de acuerdo Con tu venida. con que yo viniera a Paraguay porque no lo veían como una forma interesante, no lo veían como un país interesante, como que no conocían el país y si no había como esa información, como que no estaban como muy seguros y no me veían a mí. Pensaban más que iba a ser un capricho, que iba a venir y al par de meses me iba a regresar. Mm. Que realmente, si no hubiese sido por, porque no me quise que me dijeran que me habían dicho que no me viniera, yo me hubiera regresado a los 5 meses. Pero como el ego me ganó y no quise dejar
que me dijeran, hija, te dijimos que no te fueras a Paraguay y eso me jugaba muchísimo en mi cabeza. No querés pasar por esa vergüenza. Entonces tuve como que afrontar todo esto que era distinto. Y yo me acuerdo que llegó momentos en el que la situación para mí estaba tan mal en el país porque no conseguía trabajo, todo lo que había emprendido no funcionaba, eh, todas las cosas que hacía como que no eran tan fácil como en mi cabeza estaba que iban a ser. ¿Qué fueron tus primeros emprendimientos que no funcionaron? Empecé con un proyecto de una revista, tuve también un tema de unas asesorías, hice muchísimas cosas en ese primer año, probé 10.000 cosas y nada funcionaba, como que la vida en ese momento me decía, no es, pero empiezo a tener ese choque de que ya se me acababan los recursos. Mi familia estaba en Colombia como esperando empezar a ver los resultados porque había acabado de terminar la universidad, ya tocaba empezar a mostrar resultados, ya no estás en esa etapa en la que estamos invirtiendo en ti, asesora, queremos ver lo que vas a lograr. Y empezó a generarse todo ese choque y para mí era complicado, hasta un punto en el que yo ya tenía que mentirle a mi familia cuál era mi realidad acá en Paraguay. Mi familia me preguntaba, ¿ya cenaste? Yo no había comido nada porque no tenía dinero. Y yo le decía, sí, ya cené, comí súper bien, comí en Salmón. restaurante, comí, sí, pues yo comía súper bien. Y la realidad era que no era eso. Yo estaba así, con nada prácticamente que comer, pero siempre estaba como, el país me gustaba, sentía que se podían hacer cosas y a eso es lo que me aferraba a quedarme y no decir, ok, me regreso y seguimos haciendo el camino que en Colombia ya había empezado en algún momento. Claro, sabías que había algo, pero no estabas consiguiendo nomás hacer el clic de dónde era la cosa. Exactamente, y como que golpeaba puertas, no salía, pero ese arrancar para mí fue muy difícil. Fue un proceso, yo diría que los 2 primeros años, o sea, yo digo primer año porque el primer año fue así la parte más oscura de todo y en el segundo año fue cuando empezamos a ver, pero llegó un punto en el que estaba así tan ahogado en que necesitaba hacer algo. Habían cosas que para mí eran así, yo me acuerdo que eran súper chocantes porque ya había terminado la universidad, ya había hecho muchísimas cosas y me voy a trabajar como mesero y me chocaba así como en mi ego, como, hija, yo me vine porque quiero hacer muchísimas cosas y estoy terminando trabajando como mesero. Y me jugaba muchísimo en la cabeza, como, decía, hija, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que realmente estoy tomando una decisión correcta? ¿Realmente me estoy como perdiendo el tiempo por afectarme mi ego, por nomás estar, no querer que me digan, te equivocaste? Y, y hoy cuando miro hacia atrás digo que era parte del proceso. No, en ese momento para mí, y hoy lo digo, ok, lo vi desde un punto de equívoco. Yo veía que empezar, o sea, ya teniendo un título profesional, irme a trabajar como mesero, en ese momento lo veía como, Degradante. sí, como muy degradante, como muy frustrante, como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y hoy veo y digo, era parte de un proceso en el que tenía que empezar a aprender cosas que la vida me iba a ir llevando para pasar. Me acuerdo que en un momento como que yo tenía mis títulos, había hecho muchos cursos cortos, como que siempre había buscado capacitarme y empiezo a buscar trabajo y no me salía trabajo en nada. Hasta un punto dije, ok, voy a quitar todo lo que estudio y al menos buscar de guardia porque necesitaba sobrevivir, no tenía como mucha opción acá, no tenía familia, tenía que comer, tenía que pagar un alquiler, tenía que hacer algo y no podía como decirle a mi familia, mía, me estoy equivocando, ayúdenme, y no quería dar como ese gusto, entonces tenía que de alguna manera salir. Y fue así un camino en el que empezamos en la vida yo mandando poco a poco lo que ¿Conseguiste el trabajo de guardia? no conseguí, no tuve la suerte, no, porque ni para eso la vida me estaba aceptando en ese momento. Obviamente después había otro camino que se iba a ir labrando poco a poco y es a lo que hoy llegué. Sí fue un proceso complicado y algo que he aprendido y siempre he resaltado es muchas veces cuando recién estamos en esa etapa de salir de la universidad, creemos que tenemos el mundo en nuestras dos manos y que podemos hacer y deshacer, pero siempre hay que hacer el camino. Y creo que el hacer el camino es la clave de lo que vayas a lograr siempre. No, tienes mucha razón ahí. La verdad que es así mismo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo formal que conseguiste al final? Bueno, yo no sé si decir formal porque fue un proceso, fue un trabajo que se volvió formal, pero no empezó siendo formal. Ok. En medio de toda esta crisis, alguien me da una mano, pero era más por lástima que porque realmente necesitara que yo hiciera algo en su empresa. Y esta señora como que apuesta
por mí, pero fue más porque alguien le dijo, mira, este chico está en una situación complicada, no es del país, por favor ayúdale. Y ella agarra ese compromiso, pero no era porque ella me necesitara o que yo tuviera un rol claro, porque cuando yo empiezo era como, bueno, ¿qué haces? Pues, Esto estudié, pero experiencia en que no tengo experiencia, o sea, hice 6 meses, estuve en este proyecto, 6 meses estuve en esto otro, y eran todas experiencias muy cortas, como que al final no era algo muy sólido, era como experiencias así muy voladas en diferentes claro. cosas, pero que no había algo sólido en el que dijera, dije, "Ah, en esto soy bueno, para mí era bueno en temas de finanzas, pero después la vida siempre te da, o sea, y es algo que justamente suele pasar mucho. La gente termina la universidad y dice, yo ya me voy a dedicar, no sé, al marketing, me voy a dedicar a, a un nicho específico, pero muchas veces la vida te dice, no, espera, no, yo quiero otro camino y te termina. Yo terminé una carrera profesional en marketing cuando yo nunca quise estudiar marketing ni quise irme por el ámbito del marketing. Hoy estoy dentro del ámbito del marketing, me gusta, me apasiona, pero no era a lo que yo apostaba cuando salí a la universidad. Sí, claro, cuando te conocí luego no eras marketing, pro marketing, eras más... Marketing está ahí, yo soy finanzas. Exactamente, y la vida como que siempre me fue manejando hacia ese lado. Pero, volviendo a la parte del trabajo, esta señora me da así un trabajo, ellos tenían una vacante tema de licitaciones, en mi vida había yo hecho licitaciones, era como un tema X, pero era lo único en lo que ellos tenían un espacio Ujú. y me dicen, mira, intenta licitar, pero yo entiendo que no conoces leyes, no conoces procedimientos, acá es un tema complicado el tema de las licitaciones, pero métete. Es lo único que te puedo ofrecer. Entonces, ¿es eso o nada? Y me da, ahí empiezo a trabajar con ella por cosas de la vida. Y ella era una persona bastante creyente. Ella me cuenta así, tiempo después, que cuando a ella le dicen que me contrate, ella quedó como que, hija, voy a aceptar, más porque la persona que le había dicho era una persona bastante allegada a ella, y por ese compromiso ella aceptó, y dice ella que ella ora y le dice, si me conviene que ese chico trabaje conmigo, va a ganar sus licitaciones. En un panorama en el que yo jamás había licitado, no sabía que era una licitación, o sea, sabía que era una licitación, pero no cómo se encaraba una Claro, licitación. del saber en concepto que es al Claro, hacerlo, hacer, son cosas ¿verdad? diferentes. Y cada país tiene sus políticas distintas, sus procedimientos totalmente distintos. Y me presento a las primeras 3 licitaciones, así, averiguando, leyendo, y no las ganamos. ¿Ganaron? Nos ganamos las primeras 3 licitaciones, y se me acerca esta señora y me dice, me invita a cenar a un restaurante, y me dice, y me cuenta esta historia justamente de que ella había orado, que le había pedido a Dios si le convenía que yo estuviera ahí. Y me dice, mira, no sé qué tienes, pero lo que tú estás tocando se vuelve dinero y me parece interesante. Y con ella empecé ahí mi camino, o sea, pues digo, no fue un trabajo que ella empezó así como muy formal, porque fue más por un apoyo en el que me estaban dando en un momento difícil. Y me llevaron a estar trabajando con ellos, estuve ya en su parte comercial, ahí empecé también por toda la parte, todo el tema de marketing. Estuve con ellos 3, 4 años prácticamente Ah, de bastante. entrada. Así hasta un punto en el que dije, ok, ya me siento muy cómodo con lo que hice, ya no estoy sintiendo que está aprendiendo más. Y ahí empecé ya a dar más brincos laborales para ir conociendo también otros rubros. Y también tener 4 años en el currículum en Paraguay suma mucho, por lo que te diste cuenta también. Sí, claro, claro. Y, pero hasta en ese momento tampoco tenía como un camino claro de qué era lo que yo quería. Yo quería, eso me tocaba, emprender, quería también trabajar, pues era la forma de subsistir y ir captando recursos para poder emprender también, porque ahí me di cuenta, ok, quiero emprender, pero para emprender también necesito recursos. Y también había otro punto, cuando yo estaba trabajando me daba cuenta de que no me las sabía todas como yo pensaba que me las sabía. Que como está muchas veces en los libros, cuando vas y te enfrentas a la vida real, no es tan igualito como parece. El emprender tiene muchas otras aristas, lo que te funciona a ti no me funciona a mí, y, y tiene muchas cosas que no se aprenden únicamente en la universidad, que Se en la aprenden práctica, en el haciendo. campo es donde empiezas a aprender. Y ahí empecé a valorar, y yo siempre, ahora me di cuenta, yo antes cuando estaba en la etapa de universidad, yo decía, nunca quiero ser empleado. O sea, no quiero ser empleado con nadie, quiero emprender para no ser empleado. Y ahora que miro y digo, hija,
realmente ser empleado muchas veces es necesario para entender muchas cosas que si no fuiste empleado no la vas a poder entender. Claro, creo que también cuando uno es empleado tiene una visión diferente que cuando uno es dueño. Puedes ver, vamos a decir, ciertos detalles. Vamos a decir, cuando estás en una empresa ya grande o formada, puedes ver ciertos detalles que ya los dueños no pueden ver, o puedes aprender realmente el día a día de qué significa hacer algo, cómo se comporta la gente que también es empleada, porque no es la misma forma que un empleado se comporta con otro empleado que un empleado se comporta con el dueño. O sea, y esas Claro, realidades se tienen que entender bien cuando uno es dueño, porque muchas veces se frustran los dueños de por qué la gente no me hace caso, o me dice una cosa en mi cara pero hace otra a mis espaldas. Y es por ese miedo que hay de hablar al dueño las cosas como son. Y cuando uno es empleado entiende también esa situación, esa visión de empleado de cómo es, cómo ellos piensan, cómo ellos actúan, qué los motiva, qué los frustra. Y que cuando sos dueño de inicio y nunca tuviste esa experiencia, creo que es difícil. claro. No, y hace parte, o sea, digo, hoy en día, digo, menos mal tuve la oportunidad de ser empleado, hoy todavía sigo siendo empleado, aunque hoy tengo emprendimientos todavía, sigo siendo empleado y, y cada semana siento que aprendo cosas siendo como empleado que lo llevo a mi emprendimiento y que quizás si hubiera seguido solamente por el camino del emprendimiento, estaría aprendiéndolo, pero aprendiéndolo más con mis recursos. Claro, es lo que decís también. Cuando vos sos empleado, la empresa te paga para aprender con su plata. Así Cuando es. vos sos emprendedor, vos aprendes de tu plata. Y eso era algo que esta primera señora que me dio el trabajo me decía, porque al comienzo ya se dio cuenta como la frustración que yo tenía de haber querido emprender, que no me haya funcionado y haber terminado siendo empleado. Entonces como que ella era mi jefa, pero a su vez me volvió mi mentora, mi psicóloga, y ella me decía, mira, yo te estoy dando la oportunidad de que juegues con mi dinero. O sea, tú no tienes experiencia. Tú estás hoy acá y yo no te contraté porque seas experto. Yo te estoy dejando que vengas a mi empresa, te he dado un cargo gerencial y te estoy dejando que juegues con mi dinero. O sea, que si tú te equivocas, tú no perdiste nada. Claro. Acá lo que pierdo soy yo. Y es lo que pasa cuando tienes así un cargo gerencial. La empresa te está dando unos recursos para que tú los administres, para que tú los utilices, siempre buscando que sean de la mejor manera. Pero si hoy tú te equivocas en alguna decisión que tomas, tú no estás perdiendo, no, lo que pierde más que nada es la empresa. Exacto. A máxima vos perdés el trabajo. Claro, máximo pierdes tu trabajo. Y te dan otra vez una remuneración por Y sí, sacarte. te sacan y te tienen que remunerar. Entonces, tú no estás perdiendo y seguro que después de eso no vas a cometer esa misma equivocación. Exacto. Pero no te afectó. Y pasa mucho ahora que estoy empleado y que tengo mi emprendimiento, que hay muchos aspectos que yo veo y que cuido más. Cuando yo estoy haciendo, no sé, un presupuesto y estoy mirando para alguna inversión que se quiera hacer, el dinero que se me asigna a mí para el proyecto, lo siento como si fuera dinero que yo estoy invirtiendo en mi emprendimiento. Intento cuidarlo de la misma manera como me gustaría que cuidaran el dinero mío cuando lo estoy metiendo en algún proyecto dentro de mi emprendimiento. Y son cosas así que las visiones cambian. Cuando muchas veces un jefe, un dueño, toma una decisión que para muchos empleados no consideran como la más correcta, la más adecuada, me pongo a ver, ok, él lo está viendo porque su visión del negocio es distinta muchas veces al que tenemos nosotros como empleados, funcionarios. Nos vemos como ese margen totalmente horizontal de todo lo que puede estar pasando, sino miramos cosas más puntuales y muchas veces tú dices, ¿y por qué tomó esa decisión? ¿Por qué dejó hacer eso y no me benefició más a mí como empleado? Claro, Y se ven esos detalles y el famoso mira el árbol y no el bosque. exactamente, y son cosas que he tenido que ir aprendiendo en el camino para ir creciendo también tanto en el ámbito profesional como en este camino de emprendedor que también he ido desarrollando. ¿Cómo pasaste de decir que te gusta del marketing? Porque decir que no te gusta o que era indiferente a decir que te gusta es un paso bastante grande. ¿Cuál fue ese clic o esos varios momentos que dijeron, la verdad que este es el camino que me gusta más? Bueno, aquí entra en el sentido de que en la vida empecé a ver qué era lo que más me podía servir para que en el rubro de emprendimiento eh, pudiera sacar un mejor provecho. Entonces, uno de los primeros contactos que tengo con el marketing es empezar a trabajar y a ver
¿qué puedo hacer con el marketing? Y me di cuenta, ya, el marketing es una puerta muy grande que me va a servir y es algo clave para mis emprendimientos. Entonces, así entro yo al marketing, como no me apasiona, no es lo que yo vea, pero es algo que me va a servir a mí en el camino emprendedor que quiero hacer. Entonces, yo no solamente estaba queriendo llegar a un cargo alto en una empresa, en un cargo de finanzas, sino yo estaba queriendo poder emprender. Que ese siempre ha sido mi proyecto. Lograr tener mi propio emprendimiento y llegar a un momento en el decir, ok, ya dejo de ser empleado y me puedo dedicar solamente y exclusivamente a mis proyectos. Y el camino fue eso. Yo entro en el marketing más porque veo que es algo clave para emprender. Y digo que esto es una herramienta que necesito, no lo manejo muy bien y me va a servir. Entonces, empecé a transitar ese camino y hoy en día, cuando ya he trabajado bastante en el tema de marketing, empiezo a ver también toda la parte comercial y hoy digo, ok, ya estoy conociendo el tema de marketing y el otro punto estratégico para emprender es toda la parte comercial. Entonces, ahora hace un tiempo estoy otra vez empezándome a involucrar más en temas comerciales y aprender todo lo relacionado con comercial para siempre poder aplicar. Todo lo que yo aprendo y todo lo que voy adquiriendo de conocimiento en mi mundo laboral, siempre lo busco poder aplicar en mi emprendimiento. O sea, siempre todo lo aterrizo a mi emprendimiento. Claro, ya, vamos a decir, ya validaste la idea o validaste una forma de ver las cosas, validaste una acción y a partir de ese aprendizaje decís, ok, yo ya aprendí con el dinero de otro algo que realmente lo validé y ahora lo adaptaré a mi emprendimiento y me ahorro ese trabajo de, vamos a decir, ese trabajo que se hubiera hecho sin haber tenido esa validación siendo un empleado. Claro, claro. Y así empecé en el marketing. Era una herramienta que me iba a servir a mí para emprender. No era mi fuerte, no era algo que a mí me gustara, pero vi que era útil para poder emprender. ¿Pero ahora te gusta o seguís siendo como una No, herramienta útil? hoy en día me gusta, ya he logrado agarrarle la pasión, me gusta que todos los días son diferentes en el marketing, no hay un día igual, todos los días hay un incendio nuevo que apagar y eso es apasionante. Eh, Siento que ya hice un buen camino en marketing, ahora estoy queriendo también ir agarrando otros conocimientos, estoy también empezando, como te comentaba, a toda la parte comercial, pero es ir viendo qué es lo que me va a funcionar en la vida, qué es lo que voy a necesitar en la vida para ir aprendiendo de eso para poderlo llevar a emprender. ¿Y cuándo comenzaste tu emprendimiento que ahora, que es exitoso tu emprendimiento? O sea, está funcionando 100% y estás trabajando en él. Obviamente estás teniendo tu trabajo también, pero ese emprendimiento, ¿cuándo comenzaste y de qué rubro es y por qué decidiste exactamente ese rubro? ¿Sabes que este emprendimiento surgió de la nada? Como nunca pensé este rubro, me parecía interesante el rubro de la estética. Mi emprendimiento está en el rubro de la estética, en el cuidado facial, en todo este tema de la belleza. Me parecía interesante, pero no tenía conocimiento del tema, no estaba dentro del rubro. No me veía yo entrando a estudiar estética porque no era como mi estrategia. Pero ahí entró la idea de poderme asociar con alguien que tuviera esa habilidad que yo no tenía. Y justamente mi socio está con esa habilidad. Él manejaba el tema de la estética y yo manejaba toda la parte, y manejo hasta hoy en día, toda la parte un poco más administrativa, un poco más de marketing, un poco también todo lo involucrado con la parte comercial. Y ahí hicimos como ese match. Me parecía interesante el rubro, él manejaba el rubro y empezamos en conjunto a ir construyendo lo que hoy en día es Vive, que es nuestro emprendimiento. Es un centro estético en el que nos estamos especializando en todo lo relacionado al cuidado de la piel. Nos enfocamos más que nada al rostro y, y ahí nace de querer emprender siempre, de considerar que es un rubro interesante y que de fondo también el trabajar con la estética y el cuidado personal impacta bastante en la vida de las personas. Porque el rostro es lo que todo el mundo ve y es lo que siempre está eh, al frente de todos. Entonces, cuando logras que la persona se sienta segura consigo mismo y logras que inseguridades que el rostro está generando se vuelvan una seguridad para una persona, empiezas a ver cómo impacta positivamente a las personas y fue algo que me marcaba bastante y me pareció bastante interesante también. Entonces, como así se fue construyendo lo que hoy es Vive, ya vamos a cumplir 5 años en el mercado.
estamos así con proyecciones a seguir creciendo, estamos eh, dándole una actualización también al modelo de negocio con el que empezamos y es totalmente apasionante todo lo que hacemos. Creo que hemos logrado eh, establecer buenos servicios, clientes totalmente satisfechos y, y muy cómodos con lo que estamos logrando. ¿Cómo manejas tu tiempo entre trabajar, porque tu trabajo tengo entendido que es bastante exigente, y el emprendimiento que tenés con tus socios? O sea, son dos cosas que tienen bastante peso. ¿Cómo es tu semana en general? ¿Es pesada? ¿Cómo estás manejando eso? Para que también la gente que quiera emprender, cuando está trabajando, también algún consejo o una visión diferente de eso. Bueno, mi socio está en el día a día del negocio. Él es la cara visible ante el negocio porque él está todo el tiempo ahí enfrente. Yo he aprendido a llevar esa doble vida, se puede decir, entre ser empleado, Doble bien en el buen sentido. en el buen sentido exactamente, ser empleado y ser emprendedor. Obviamente, mientras que una persona normalmente en su hora de almuerzo se toma almuerzo, se acuesta a dormir, en ese momento yo tengo que sentarme a mirar qué cosas puedo hacer y en qué cosas puedo ir avanzando del emprendimiento. Muchas personas llegan a la noche ya a su casa a descansar. En mi caso, tengo que llegar a mirar qué puedo hacer, cómo puedo avanzar, si tengo que subir alguna campaña, si tengo que hacer algún documento. Y tengo que ir jugando con esto los fines de semana ya no son solamente el fin de semana para descansar, sino es el espacio también para yo poder avanzar en proyectos de mi emprendimiento. O sea, eso es importante que creo que la gente entienda que nos está viendo, porque la gente cree que emprender es muy fácil muchas veces o es un par de horas, y la verdad que emprender es realmente algo que te absorbe, y más si vos tenés un trabajo principal que es el que te vamos a decir tu nivel de vida actual y estás emprendiendo algo. O sea, emprender realmente va a ser algo, no lo pongan tan lindo, muchos colocan el emprendimiento, ser emprendedor como algo, es lindo, es fantástico. Sí, pero es exigente, es difícil, es agotador. Claro. Y es lo que pasa, la gente muchas veces solamente quiere ver el resultado, pero no quiere reconocer el proceso. Y el resultado de emprender es lindo, pero el proceso quizás no es tan lindo y no es tan fácil. Y muchas veces requiere sacrificios. Que muchos no quieren Que muchos sacrificar. no quieren hacer. Y que, digo, no está mal, porque no todo el mundo tiene el perfil para emprender. No todo el mundo tiene ese perfil para, para sacrificar muchas veces el bienestar propio y darle más sacrificio a lo que quieres lograr, al emprendimiento en este caso que quieres conseguir. Entonces, hay gente que tú lo ves y es excelente profesional, es excelente como empleado y está bien. Y hay otros que tú ves que son los peores empleados, pero cuando ingresan a trabajar en su propio proyecto de emprendimiento, se vuelven el mejor empleado de su emprendimiento. Entonces, la fórmula siempre para todos es distinto. Algunos pueden ser muy exitosos en el camino profesional que escogieron y algunos pueden ser muy exitosos y lograr lo que quieren por el medio del emprendimiento. ¿Qué darías algún consejo para alguien que está queriendo emprender y trabajar? Tipo que tiene su trabajo y quiere emprender. El consejo es, se puede, no, no es imposible, requiere más sacrificio. Quizás ya no vas a tener tantas horas para compartir, para salir, para gastarte. Al punto en el que yo ya termino como todos mis proyectos y ya no quiero pensar en salir más porque ya estoy cansado y valoro más irme a dormir que irme a tomar algo con alguien o salir a algún lugar porque ya no, mi cuerpo necesita, valora más el irse a descansar que el salir a disfrutar. Claro, las prioridades cambian y realmente, como decís, a veces dormir pega más que salir a farrear. Y en este punto estoy, para mí hoy en día es la oportunidad que tenga de descansar y dedicarme a mí dentro de mi casa, de mi hogar, es como un punto que valoro muchísimo, no el salir y eso, obviamente es también parte, pero cuando emprendes y trabajas también, el sacrificio es mucho más alto. Pero financieramente, ¿vos sentís que vale la pena? Sí, en mi caso yo puedo decir que mi vida personal la puedo mantener con mi salario, puedo generar un ahorro, todo de lo que genero como empleado y todo lo que genero desde mi emprendimiento puedo hacer que se vaya capitalizando. Quizás si yo dedicara
mi tiempo al 100%, la capitalización sería un poco más lenta. Y es siempre como uno de los grandes desafíos porque al poder dedicarme también 100% al emprendimiento, quizás podría ir avanzando más rápido, pero una de las cosas que he ido aprendiendo es que muchas cosas yo no me las sabía y muchas cosas no estaban en mi cabeza, no me las enseñaron en la universidad como yo pensaba. Y, y he sentido que el ser empleado me da todos los días herramientas que yo puedo replicar y mejorar y aplicar en mi emprendimiento. Hoy en día yo estoy con dos marcas que son dos marcas muy reconocidas, son dos marcas muy grandes que están dentro de los estándares más altos. Y cosas que yo aprendo de estas marcas, intento aterrizarlas en mi emprendimiento. Claro que otra vez tus marcas son internacionales, o sea, no son marcas de acá, son internacionales que están ya con una estandarización, con una visión más global. Entonces, aprender de alguien que ya tiene todo armado, que tiene una estructura, también creo que es una ventaja. Claro, claro. Y eso es como, es decir, el valor que yo le saco a trabajar. Para mí trabajar es poder ir aprendiendo cosas que puedo ir a aplicar. Y yo ya sé muchas veces qué funciona, qué no funciona, porque en mi día a día lo estoy viendo. Y cuando lo llevo a mi emprendimiento, ya lo estoy aterrizando nomás. Vi que esto ya me funcionó en mi trabajo, entonces lo adapto y lo aplico en mi emprendimiento. Y así es una forma en la que va creciendo. Sí sé que en algún momento eh, lo más conveniente para mi emprendimiento va a ser que yo ya esté al 100% y cada vez siento que ese día se va a acercar. Pero me he dado cuenta que el tener que haber pasado como de ser empleado, pasar por todo este proceso y todos estos años de ser empleado, me ha ayudado bastante para que mi emprendimiento sea lo que hoy en día es. Y puedes explicarle un poco a los que nos están escuchando o viendo, ¿qué es un brand manager? ¿Qué hace un brand manager? ¿Cuál es su día a día? Porque el brand manager está en la parte de marketing, pero en marketing pues hay muchos cargos. Entonces, ¿qué sería un brand manager? Y yo podría resumir, el brand manager se encarga de cuidar la marca, de mirar todos los aspectos de marketing de la marca como un todo, viendo los detalles desde cómo llegamos al cliente, cómo el cliente se siente con la marca, cómo podemos mejorar la experiencia del cliente con la marca. Nosotros cuidamos el nombre de la marca para que cuando la gente escuche el nombre de la marca, lo vea positivamente y tenga una buena referencia de la marca. ¿Y cuál es la diferencia entre decir a alguien es jefe de marketing a decir que es brand manager? Yo siento que nosotros como brand manager cuidamos y hacemos más personal la marca y empezamos a mirar como un todo, no solamente como estrategia de marketing, y no, nos unimos con todas las áreas, nos unimos con comercial, nos unimos con calidad, con call center, con todo, para que nuestra marca proyecten lo que nosotros queremos que proyecten, no solamente desde las gráficas que estamos sacando, desde lo que aparece en una pantalla, lo que aparece en una vía pública, lo que aparece en algún momento en radio, sino buscamos que todo se globalice y todo se sienta cuando llega al cliente de la mejor manera. O sea, si tú ves Mini, tú digas, ok, Mini es una marca, no sé, deportiva, es una marca juvenil, una marca un poco divertida, y que ese mensaje llegue y tú lo puedas entender también de esa manera. O sea, ustedes trabajan con marketing. Exactamente, nosotros trabajamos totalmente con marketing y de ahí empezamos a profundizar eh, siempre a cómo el cliente revive y siente la marca. ¿Y ustedes trabajan también muy pegado a comercial o no tanto? Claro, comercial creo que es un eje importante en todo y nosotros al estar con el marketing, con la conexión con el cliente, tenemos que estar totalmente siempre amarrados con comercial. Somos ese amigo que está al lado de comercial y que trabajamos en conjunto para lograr lo que estemos buscando conseguir. Bueno, entonces déjame entender. Voy a resumir un poco y vos me corregís si estoy equivocado. Brand manager al final es alguien que trabaja, que es parte de marketing, que trabaja muy cerca de comercial y muy cerca de todo el tema de campañas. Es la persona encargada o el responsable encargado de que todo lo que tenga que ver con la marca en los diferentes puntos, tanto comercial, tanto calidad, tanto call center, todo donde la marca esté involucrada, confirme o se certifique que está bien, que está como corresponde y
que el público está entendiendo lo que se quiere entender. Así ¿Sería es. eso? Nosotros miramos el marketing como un todo, como un 360, y cuidamos todos los puntos de contacto que el público o el cliente tenga con la marca. Ok, genial. Bueno, y Felipe, te hago algunas preguntas así más específicas ya para ir en esta última sección del podcast o video podcast, este primer episodio. ¿Tenés alguna recomendación o mala recomendación que siempre escuchas a la gente decir que vos siempre decís, che, la gente siempre recomienda esto, pero en realidad es incorrecto o no debería ser así? Hay una cosa que justamente lo estamos hablando al comienzo y que siempre me llama mucho la atención y muchas veces así de la gente joven, y es que Paraguay no tiene oportunidades para la gente que no tiene amigos o que no tiene conocidos o que no tiene contactos. Y creo que eso es un error. Es un país, y no podemos negarlo, donde si tienes contactos se facilitan muchas de las cosas. O sea, es mucho más fácil conseguir cosas, pero tampoco es el único camino que existe. Solo que, como lo que veníamos hablando, la gente nomás quiere ver el resultado y no quiere ver el proceso. No quiere llegar, no quiere tener que hacer todos los pasos necesarios para obtener un objetivo o un logro, sino quieren únicamente poder saltarse. Y que busca muchas veces dejar el país, irse a otro país, porque en este país supuestamente no hay oportunidades. Y sí, sí las hay muchísimas cosas por hacer, hay muchísimas oportunidades y es solamente remangarse y trabajar. Porque no es fácil, no se consigue de la noche a la mañana las cosas, pero de que se puede, se puede. Y siento que Paraguay tiene todos los escenarios que se necesitan para poder emprender. No, yo estoy también de acuerdo con eso. La verdad que es así mismo. La verdad que no agregaría más nada en ese punto. ¿Qué es algún libro, podcast o película de negocio para alguien que quiere emprender o que vos recomiendes, no necesariamente emprender, pero para vos es alguien que tienen que escuchar o leer o ver, que va a ayudarles a progresar en esta parte de crecer profesionalmente, sea emprendiendo o sea ya en una empresa? Y hay un libro que se llama Robando como los artistas, que siempre lo tomo bastante como ejemplo, porque en mi vida, cuando yo recién estaba en mis primeros pasos como emprendedor, siempre pensaba que emprender era hacer algo que no existiera. Y muchas veces no es así. Muchas veces es mirar una oportunidad de negocio que puede estar algo que ya existe, mirar cómo yo lo mejoro, cómo yo lo ofrezco mejor, y ahí puedes tener tu emprendimiento. Claro, darle un valor agregado que actualmente no lo están dando otros y que realmente Paraguay creo que tiene mucho de eso. Creo que hay muchas cosas que se implementan acá y que se puede dar un giro, unos retoques, ser más detallista, mejorar la atención y ya tener un impacto mucho más importante para el cliente o darle mucho más valor al cliente. Y también siempre digo que en Paraguay tenemos una ventaja que nosotros tenemos como país de tercer mundo, que se dice que somos, tenemos una ventana al futuro cuando vemos a Brasil, cuando vemos a Estados Unidos, cuando vemos a Europa, que ahora por el tema del internet, por el tema de YouTube, por el tema de todo esto, es mucho más fácil conocer. Entonces, saber cómo son las nuevas campañas que se hacen, con los modelos de negocio, es ver el futuro. Y es decir, hey, eso en el futuro así o en esos países así, ¿por qué no traigo acá y adapto acá? Entonces, no tengo que tampoco, como vos decís, inventar la rueda, o sea, reinventar algo. Exactamente. Y por eso me gusta este libro, porque este libro te dice, no hay que crear solamente nuevas cosas, puedes agarrar algo que ya está creado, mejorarlo, y ahí tienes un nuevo arte. Entonces, por eso me gusta bastante este libro, porque me ayudó a entender que no había que crear algo totalmente desde cero, sino que había oportunidades también en cosas que no están siendo totalmente satisfechas para las personas y que ahí hay oportunidades. ¿Qué, ¿Cuál fue tu mejor inversión por menos de 1 millón de guaraníes desde que estás en Paraguay, a vos profesionalmente hablando? Que también le ayudaría a la gente que cree que también creo que hacer muchas cosas es muy caro, pero algo hasta 1 millón de guaraníes que vos decís que fue mi mejor gasto de hasta 1 millón de guaraníes. Yo creería que todo lo que tú puedas invertir en ti mismo y que te ayuden a que tú te sientas seguro de ti, que te sientas
seguro de lo que estás haciendo y te permitan creer en ti, son una excelente inversión. Si yo siento que irme a la psicóloga una vez al mes me ayuda a ser mejor, es una excelente inversión. Todo lo que tú puedas invertir para que tú te sientas seguro de lo que tú eres, es una excelente inversión. Porque eso es lo que vas a proyectar y eso es lo que vas a lograr hacer contigo. No, genial, sí. La verdad que nunca había pensado en el psicólogo, pero sí, creo que ese tema, como dijiste, de trabajar en nosotros mismos y siendo que el psicólogo a veces no se toma muy... Se toma cuando el problema ya es muy serio o a veces no se toma por un tema tabú, pero creo que sí, hacer cosas como un psicólogo, aunque sea una vez por mes, te puede ayudar a abrir tu cabeza sobre frustraciones, sobre diferentes puntos que estás pasando, tanto personal como profesional, y al final puedes crecer. Porque creo que cuando uno crece, no sé qué opinas, es que no solo crece en un sector de tu vida, no es solo que crezco como pareja o como profesional, crezco en todos. Sí, y hay veces, digo, yo personalmente soy partidario de por lo menos una vez al mes tener una cita en mi caso con mi psicóloga y muchas veces no tengo ni, solamente me siento a contarle qué he hecho en mis últimas semanas porque no tengo así algo que me esté atormentando, pero siento que tener estos espacios de que otra persona que está capacitada para darte un punto de vista sobre situaciones que tú puedes considerar que no te está cerrando muy bien, te ayuda. Muchas veces pensamos que no las sabemos todas y a veces es necesario tener una persona que sea imparcial y te diga, mira, quizás esto que piensas no es lo correcto o esto que estás viendo, lo que estás queriendo, no es tan así como estás pensando. Y siento que tener ese comentario es importante. Que cada quien ya después es juez de lo que va a hacer, pero siento que tener ese espacio de que alguien te diga qué piensas sobre lo que tú estás pensando es importante. Y nuestra última pregunta, que es para ya ir cerrando nuestro primer episodio. ¿Cuál es el significado para vos de felicidad o de éxito? Tipo, ¿para vos qué es? Que sé que es una pregunta muy personal, entonces pregunto, ¿qué es para vos ser exitoso o ser feliz para Felipe Vallejo? Y esto ha sido una pregunta que durante mucho tiempo he ido trabajando y que en algunos momentos lo volvía muy material, en el que, ok, yo me siento exitoso si logro tener tal auto, me siento exitoso si llego a tener X cantidad de dinero en mi cuenta. Y hoy en día, después de haber logrado esas cosas que para mí eran ser exitoso, he llegado a la conclusión que para mí ser exitoso es poder llegar a mi apartamento, acostarme a dormir tranquilo y levantarme sin tener una preocupación o algo así que me quite y me atormente el día. Obviamente en la vida hay cosas que nos preocupan, laboralmente siempre hay desafíos que hay que asumir, pero el hecho de poder llegar y acostarme y decirme, ok, mi vida está andando y tener esa tranquilidad de que a pesar de lo que pueda estar pasando, está andando y voy por un camino que me hace sentir seguro, es mi felicidad. No, súper súper interesante esa visión que tenés. La verdad que yo siempre creo que es muy importante ir a dormir y despertarte tranquilo, no sentirse, como dijiste, ese pesar o ese, vamos a decir, esa cosa como que, no sé, te da pesadillas, no sé, en mi caso me da muchas pesadillas a veces y creo que es el estrés eso, entonces sentir eso realmente creo que, intentando agarrar un poco lo que es tu felicidad, creo que sí, sería, o creo que muchos serían felices poder dormir tranquilos y no tener preocupaciones tan altas, pero es como vos Es decís, imposible llegar a un punto en que nunca tengas que preocuparte, pero el saber que la está todo preocupación que bien. tienes no va a cambiar el curso del mundo, entonces te puede llegar a vivir mucho mejor y poderte sentirte más cómodo con todo. Genial. Bueno, hasta acá el primer capítulo de Lo que no nos cuentan. Te quería agradecer mucho, Felipe, por ser nuestro primer invitado. Y gracias a todos por llegar hasta acá. Estaremos subiendo más y más contenido. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Diego.